Muy buenas noches, muy buenas noches para todas y todos. Sean bienvenidas, bienvenidos primeramente a el Instituto de Capacitación y Asesoría Psicoeducativa. Un gusto enorme para mí poder encontrarme acá para compartir durante estas clases que vamos a comenzar el día de hoy, el curso de screening en la evaluación neuropsicológica infantil. Para aquellas personas que no me conocen, bueno, me llamo Raúl Bupo Rodríguez, soy licenciado en psicología, magíster en orientación educativa, especialista en neuropsicología infantil, docente de pre y posgrado en varias universidades en el Perú, em, donde también me desempeño como neuropsicólogo en la práctica privada. Va a ser un gusto para mí poder compartir con todos ustedes durante estos días un tema fascinante, muy interesante, que resulta sumamente útil para la práctica profesional de psicólogos, neuropsicólogos, así como también otros profesionales de la salud mental que en algún momento pueden realizar algún tipo de screening o cribado antes de derivar a un niño a un servicio especializado. Em, Vamos entonces a comenzar la clase de hoy hablando un poco respecto a qué es el screening, cuáles son los fundamentos básicos de este tipo de evaluación, cuáles son sus particularidades, qué las hace únicas, en qué proceso nos vamos a centrar. En el curso también vamos a abordar un grupo de instrumentos que nos van a ayudar considerablemente a poder desarrollar un screening de forma satisfactoria según las funciones que necesitemos, así como también algunos instrumentos básicos que podemos encontrar para descartar o hacer un primer descarte, un primer cribado de diferentes alteraciones neuropsicológicas. Entonces, sabemos que, bueno, la infancia es un periodo de crecimiento exponencial, donde el cerebro tiene una neuroplasticidad que es asombrosa. Construye las redes neuronales que van a sustentar el aprendizaje, pero también el comportamiento y el bienestar emocional durante toda la vida. Lo que ocurre es que en algunos niños ocurre que se presentan ciertas disonancias, algunas dificultades sutiles o evidentes que pueden verse en el aprendizaje, en la atención, en el lenguaje, en la interacción social, que pueden emerger y pueden generar preocupación en padres, en educadores, y por esto es que es crucial donde la neuropsicología infantil nos ofrece algo así como una brújula, que es el screening o el cribado neuropsicológico. ¿Ok? Lejos de ser un veredicto diagnóstico, que no lo es, el screening va a ser una herramienta fundamental que lo que va a hacer es actuar como un faro, iluminando aquellos aspectos del niño que podrían presentar diferentes trastornos del neurodesarrollo, alteraciones en algunas áreas y que por lo tanto se beneficiarían de una evaluación profunda. No siempre tenemos que realizar una evaluación completa, una evaluación profunda. Hay veces que solamente con un screening podemos determinar incluso las áreas sobre las cuales tenemos que profundizar. Otras veces nos damos cuenta que al hacer un screening neuropsicológico nos enfrentamos a problemas un poco más conductuales, problemas relacionados con em, el comportamiento y que la evaluación debe ir un poco más a
la parte psicológica y no tanto a la exploración de funciones ejecutivas, perdón, de funciones psicológicas complejas. Entonces, su propósito es la detección temprana, un principio que ha demostrado ser la piedra angular para poder realizar intervenciones eficaces que pueden alterar positivamente la trayectoria de vida de cualquier niño. Recordemos que en cuanto más temprano hagamos la evaluación y diseñemos la intervención, mejores van a ser los resultados. Ocurre que ignorar las señales tempranas es como dejar que una pequeña fisura en el cimiento se convierta en una gran grieta. Abordarla a tiempo nos permite una reparación sencilla, pero también una reparación efectiva. Vamos a hablar en esta primera clase en esos cimientos del screening neuropsicológico infantil. Vamos a explorar su esencia y también lo vamos a hacer en tres partes fundamentales. Vamos a delimitar el concepto, los límites, sus alcances, diferenciándolos de una evaluación neuropsicológica completa, desglosando su rol dentro de un ecosistema de apoyo al niño. Segundo, se desglosarán las áreas claves que deben estar bajo el foco del clínico, como la atención, la memoria, el lenguaje y las funciones ejecutivas, que van a constituir los pilares sobre los cuales se construye el éxito académico y social. Recordemos que siempre que trabajamos con niños, tenemos que analizar al niño dentro de todo su contexto y un contexto sumamente importante es el contexto escolar. Todo niño se encuentra en una institución educativa, se encuentra siendo escolarizado. Por ende, no podemos dejar fuera una evaluación neuropsicológica o no podemos dejar fuera de una evaluación neuropsicológica el componente del rendimiento escolar del niño o cómo afecta al rendimiento escolar del niño las dificultades que éste pueda estar mostrando o que éste puede estar manifestando. Y finalmente vamos a hablar un poco sobre esas señales de alerta que entre los 3 y los 12 años deben activar ese proceso de screening, sirviendo como un manual de observación para profesionales de primera línea, pero también para padres, maestros. Y vamos a ver cómo a través de este recorrido vamos a sentar las bases para comprender no solo qué es el screening, sino porque es una de las prácticas más importantes y esperanzadoras en el campo de la neuropsicología infantil. Entonces, em, para utilizar cualquier herramienta, primero debemos comprender su naturaleza. Tenemos que comprender en su propósito. Y el screening neuropsicológico no es una excepción. Es una práctica extendida, pero a menudo también mal interpretada, vista a veces como esa mini evaluación que hacemos muy rapidito o como una forma de diagnóstico rápido. Bien, desmitificar estas nociones, por supuesto, es el primer paso para poder realizar una aplicación ética, pero también efectiva. ¿Qué es entonces el screening? El screening neuropsicológico infantil es un proceso breve, focalizado, diseñado para identificar a niños que presentan un riesgo elevado de tener un trastorno del neurodesarrollo o también una disfunción cognitiva subyacente. Su función principal es clasificatoria en un sentido muy amplio. Es decir, vamos a estar dividiendo una población, por ejemplo, todos los niños de primer grado de una escuela, en dos grupos. Aquellos que no muestran indicadores de riesgo, que no muestran indicadores de alteraciones, y aquellos que sí lo muestran y por consiguiente
requieren una evaluación mucho más exhaustiva. Cuando hablamos de que el screening es una forma clasificatoria, no podemos verlo como una forma de una clasificación para etiquetar, ni una clasificación tampoco con el objetivo de diferenciar grupos en el concepto más amplio de la palabra, sino tener una idea de la realidad de cada uno de los niños, conocer cuáles son sus particularidades y por ende poder ayudarles con intervenciones que puedan enfocarse en sus necesidades y por supuesto en evaluaciones mucho más exhaustivas. La analogía más útil es la de un examen de la vista en la escuela. La enfermera no diagnostica miopía, no diagnostica astigmatismo, simplemente utiliza una herramienta rápida, ¿no es así? Esto lo que va a hacer es que para determinar qué niños no ven claramente a distancia, esos niños son señalados o derivados con un oftalmólogo para una evaluación completa que sí resultará en un diagnóstico y también una prescripción. El screening neuropsicológico opera bajo una lógica similar. No diagnostica TDAH, dislexia, no diagnostica un TEA, más bien responde a una pregunta más fundamental. ¿Hay suficientes señales de alerta en el funcionamiento cognitivo y conductual de este niño como para justificar la inversión de tiempo, recursos y esfuerzos en una evaluación neuropsicológica completa? Entonces, esta distinción es muy importante porque una evaluación neuropsicológica completa es un proceso diagnóstico integral que implica una revisión exhaustiva de toda la historia del desarrollo, médica, académica del niño, en el cual realizamos entrevistas con padres, maestros, administramos un grupo de baterías extensas, personalizadas, estandarizadas, que van a cubrir múltiples dominios cognitivos, como la inteligencia, la atención, la memoria, el lenguaje, funciones visoespaciales, ejecutivas y muchas otras más. Entonces, la evaluación del funcionamiento, así como también la evaluación del funcionamiento socioemocional y adaptativo y la integración de todos estos datos para llegar a un perfil diagnóstico, formular un plan de tratamiento y ofrecer recomendaciones específicas. Un proceso que puede llevar fácil de 6 a 10 horas o incluso más. Por el contrario, el screening es deliberadamente breve, a menudo completándose en 60, 90 minutos, donde utiliza herramientas más acotadas. Pueden ser cuestionarios para padres y maestros, pueden ser pruebas breves estandarizadas o una selección de baterías mm, más larga, pero su objetivo no es la exhaustividad, sino la eficiencia y la sensibilidad. Por ejemplo, tengo que hacer un screening para unos niños en los cuales se sospecha un trastorno por déficit de atención. Yo no voy a aplicar una batería completa que me permite evaluar inteligencia. Ah, pero puedo utilizar pruebas sencillas, quizás como el test de caras, puedo utilizar el Stroop, puedo utilizar alguna subprueba de baterías estandarizadas que me permitan tener una primera aproximación a los procesos de atención de ese niño. Lo voy a complementar con una prueba sencilla de conducta para determinar y poder comparar mis resultados. Esto, por supuesto, me va a dar una información primaria
una información no muy profunda, pero me va a ayudar a comprender, a entender los pasos que tengo que continuar. Incluso nos va a ayudar mucho a orientar a la familia sobre la necesidad de si existe o no, de que si existe o no esa necesidad de realizar una evaluación neuropsicológica completa, ¿no? Muchas veces, que es lo que hacemos con el informe de screening, también nos sentamos con los padres, le explicamos, evaluamos estas áreas fundamentalmente, vemos que en estas áreas el niño rindió considerablemente bajo, no podemos darle un diagnóstico. La recomendación es realizar una evaluación neuropsicológica más completa, con tales y tales pruebas, de ser necesario una evaluación multidisciplinaria para poder llegar entonces a un diagnóstico y realizar una intervención adecuada. Debe ser lo suficientemente sensible como para no pasar por alto a niños que realmente tienen dificultades. Es decir, tenemos que minimizar los falsos positivos, aunque esto a veces ocurra a expensa de una menor especificidad, lo que puede llevar a identificar a algunos niños que tras una evaluación completa resultan no tener un trastorno, lo falso positivo. Y este es el compromiso inherente al proceso. Es preferible sobreidentificar y luego descartar que no identificar y dejar a un niño sin el apoyo que necesita. Entonces, ¿hasta dónde llegar o hasta dónde podemos llegar con el screening? El alcance del screening es bastante amplio. Y su aplicación es versátil, lo que lo convierte en una herramienta invaluable en diferentes contextos. Por ejemplo, en un contexto educativo, las escuelas son el escenario principal para el screening. Un maestro, pensemos de segundo grado, puede notar que varios estudiantes luchan por seguir el ritmo de la clase de lectura. En lugar de derivar a todos para una evaluación completa, se puede implementar un screening universal de habilidades prelectoras o de atención. Esto permite focalizar sus recursos de evaluación psicopedagógica en los estudiantes que muestran un mayor riesgo. Además, el screening puede ser una pieza clave en modelos de intervención como respuesta a la intervención, donde se utiliza para monitorizar el progreso de los estudiantes y tomar decisiones sobre la intensidad del apoyo educativo necesario. También en un contexto clínico pediátrico, un pediatra a menudo es el primer profesional al que los padres acuden con preocupaciones sobre el desarrollo de su hijo. Em, Se recomienda screening de desarrollo y de autismo en visitas de rutina. El pediatra puede utilizar cuestionarios breves, por ejemplo, el MCHAT para el autismo, u otras escalas muy simples para el TDAH, para sistematizar sus observaciones. Un resultado positivo en ese screening no es un diagnóstico, sino una indicación clara para derivar al niño a un especialista, como un neuropsicólogo infantil, para una evaluación diagnóstica. Tendríamos también que el screening es fundamental para monitorizar el desarrollo de niños con factores de riesgo conocido. Por ejemplo, nacidos de forma prematura, con bajo peso al nacer, con condiciones genéticas conocidas o que han sufrido una lesión cerebral traumática. En estos casos, el screening se realiza de forma periódica para detectar la aparición de dificultades cognitivas y permitir una intervención temprana. Además,
en el ámbito de investigación, en estudios epidemiológicos a gran escala, vamos a tener que el screening permite a los investigadores estimar la prevalencia de ciertos riesgos o dificultades en la población general de manera factible y rentable, algo que sería imposible utilizando evaluaciones completas. Bien, en resumen de esta primera parte, el alcance del screening es identificar, priorizar y derivar. Permite a los sistemas educativos gestionar sus recursos de manera inteligente, asegurando que las evaluaciones intensivas se reserven para aquellos que lo necesitan. Entonces, ahora tenemos que hablar sobre los límites del screening, porque reconocer los límites del screening no es tan solo em, conocerlo, sino que es tan importante como entender su potencial, la aplicación irreflexiva o también la sobreinterpretación de los resultados puede tener consecuencias negativas, como generar ansiedad innecesaria en los padres o etiquetar erróneamente a un niño. Lo primero es que el screening no es un diagnóstico. Y este es el límite más importante y ya se ha mencionado, pero vale la pena recalcarlo. Las decisiones sobre diagnóstico, por ejemplo, elegibilidad para servicios de educación especial o planificación de un tratamiento farmacológico en el caso de pediatras, psiquiatras, neuropediatras, deben basarse en evaluaciones profundas y nunca deben basarse en los resultados de una evaluación de screening. Estos resultados son, en el mejor de los casos, esas hipótesis preliminares que deben ser confirmadas o refutadas a través de una evaluación integral. Bien, otro aspecto del cual hemos mencionado, pero es necesario profundizar, es el dilema de los falsos positivos y falsos negativos. Ninguna herramienta de screening es perfecta. Un falso positivo ocurre cuando el screening identifica a un niño como en riesgo, pero una evaluación posterior revela que el desarrollo es normal. Esto puede ser causado por múltiples factores. El niño tuvo un mal día, no entendió las instrucciones, las normas de la prueba no son adecuadas para su origen cultural o simplemente tiene un perfil de habilidades atípicos, pero no es patológico. Si bien son preferibles a los falsos negativos, los falsos positivos pueden causar estrés familiar y supone el uso ineficiente de los recursos de la evaluación. En el caso del falso positivo, es aún más problemático. Es aún más problemático porque ocurre cuando el screening no detecta a un niño que sí tiene un trastorno. Esto sucede si la herramienta de cribado no es lo suficientemente sensible o si el trastorno es leve o si el niño ha desarrollado estrategias de compensación que enmascaran sus dificultades en una prueba breve. También en mi práctica y experiencia ocurre cuando utilizamos cuestionarios de screening que deben responder los padres y de alguna forma los padres intentan, como un mecanismo de defensa inconsciente, solapar la sintomatología que presenta el niño. Bien, por ejemplo, padres que cuando le pasamos el SSQ, herramienta de screening clásica para el TEA, no brindan la información tal y como se solicita, sino que solapan cierta información para tener esa seguridad interna de, bueno, mi niño no está dentro del espectro, no tiene TEA. Bien, y lo que hacen es autoengañarse como un mecanismo de defensa, de protección. Em, entonces, la elección de una herramienta de screening siempre implica buscar un equilibrio óptimo entre sensibilidad, la capacidad de la prueba para identificar correctamente
a los que tienen el trastorno y especificidad, la capacidad de la prueba para identificar correctamente a aquellos que no lo tienen. Estos aspectos son sumamente importantes tenerlos en cuenta porque nos van a brindar un grupo de información, de datos, que vamos a tener que utilizar para poder realizar a futuro. Bien, evaluaciones más complejas. Otro aspecto importante es el tema de las influencias del contexto y de la cultura. ¿Ok? La influencia del contexto y de la cultura. En este sentido, el rendimiento de un niño en cualquier prueba está influenciado por su contexto. Un niño, por ejemplo, que proviene de un entorno con una deprivación lingüística, puede obtener puntuaciones bajas en un screening de lenguaje sin que ello signifique que tiene un trastorno de lenguaje primario. De manera similar, muchas herramientas de screening se han desarrollado y normalizado en poblaciones occidentales, educadas, industrializadas, y su uso en niños de diferentes orígenes culturales o lingüísticos sin una adaptación y validación adecuada puede ser problemáticos y también puede llevar a conclusiones erróneas. Es por eso que es sumamente importante que el evaluador se convierta en ese detective cultural, siempre preguntándose si el rendimiento del niño refleja una verdadera dificultad cognitiva o una diferencia cultural o lingüística. Y también tenemos como un límite del screening lo relacionado con el peligro de la simplificación excesiva, dado que el cerebro infantil es complejo y su funcionamiento no puede reducirse a una puntuación única. El screening por su naturaleza lo que hace es que simplifica un resultado de riesgo en atención, no nos dice nada sobre la etiología del problema. Es un trastorno de atención primario, es ansiedad que se manifiesta como inquietud o inatención, se da por problemas de sueño o dificultades de procesamiento auditivo que hacen que el niño se desconecte. El screening levanta la bandera roja, pero no explica por qué se ha levantado. Entonces, confundir la señal con la explicación es un error fundamental que puede llevar a intervenciones mal dirigidas. Y es por eso que hay que trabajar en profundidad. Es una herramienta valiosa, por supuesto, el screening, pero como toda herramienta tiene ciertas limitaciones. Su valor reside en su capacidad para iniciar ese proceso de indagación. Bien, Em, es como decir el primer capítulo de la historia, no el epílogo. Requiere que el profesional sea consciente de sus fronteras, que comunique sus resultados con cautela y que lo utilice siempre como un trampolín hacia una comprensión mucho más profunda, hacia una comprensión que sea mucho más exhaustiva del niño. Entonces, existen diferentes herramientas de screening que van alineadas con alteraciones y trastornos. Y las vamos a ver en su momento. Pero dentro del screening neuropsicológico tenemos que también evaluar
funciones neuropsicológicas, áreas claves. Una vez que entendemos el qué y el porqué del screening, entonces tenemos que enfocarnos en el dónde mirar. El cerebro no es una entidad monolítica, es esa red de sistemas especializados que trabajan juntos. Por lo que un screening eficaz no puede ser una mirada superficial a todo. Debe ser una inspección focalizada de los pilares cognitivos que sustentan el desarrollo. Cuatro de estos pilares son fundamentales en la edad escolar y que no deben estar fuera dentro de ningún screening. Y son los que estamos viendo en la pantalla: la atención, la memoria, el lenguaje y las funciones ejecutivas. Aunque apliquemos instrumentos, para, por ejemplo, el SSQ, para saber si el niño da una puntuación que pueda ser indicativo de TEA o el MCHAT, o aplicamos un Bender como screening para determinar algún tipo de alteración, o aplicamos un test de caras para ver si hay un problema de atención, tenemos que enfocarnos en áreas específicas, áreas fundamentales, que son estas cuatro que hemos mencionado y que vamos a ver a continuación. Primero, la atención. La atención es el portal a través del cual la información del mundo entra a nuestro sistema cognitivo para poder ser procesada. Sin ella el aprendizaje sería imposible. Es por eso que las personas con TDAH, aunque tengan un 6 alto, funcionan muchas veces por debajo de sus capacidades. No es un concepto unitario, sino un sistema multifacético que incluye diferentes componentes y cada uno es crucial para el funcionamiento diario. Hay muchas definiciones según los autores y las teorías de la atención. Vamos a mencionar cuatro a efectos de la clase: atención sostenida, la capacidad de mantener el foco en una tarea monótona o repetitiva durante un periodo prolongado. Es la habilidad que permite a un niño escuchar una explicación del maestro sin desconectar o leer un capítulo del libro. Atención selectiva, la capacidad de centrarse en un estímulo relevante mientras se ignoran los distractores. Atención alternante, la capacidad de cambiar el foco de atención entre dos o más tareas con diferentes requisitos cognitivos. Por ejemplo, cuando un niño que está copiando notas en la pizarra, que es una tarea visual motora, escuchando la explicación del maestro, una tarea auditivo-verbal, y está usando la atención de forma alternante y la atención dividida, como la capacidad de responder simultáneamente a múltiples tareas o estímulos. Es la forma más compleja de la atención y a menudo se solapa con las funciones ejecutivas. Podríamos hablar de otras atenciones como la atención ejecutiva, em, pero bueno, vamos, como le digo, a efecto de la clase, a analizar estas cuatro. ¿Qué ocurre? Que las dificultades en los sistemas atencionales son una de las causas más comunes de la derivación para la evaluación neuropsicológica. Los problemas de la atención son el núcleo del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pero también son síntomas que son prominentes en la ansiedad, la depresión, los trastornos del aprendizaje después de una lesión cerebral, pero incluso pueden ser síntomas de enfermedades médicas, anemias, problemas en ciertas, ciertas glándulas, como por ejemplo tiroides, problemas en niños que toman ciertos medicamentos para enfermedades crónicas como el asma. Entonces, puede haber muchas causas que puedan generar inatención. Es por eso que el screening nos va a dar una visión general, pero el proceso de diagnóstico debe ser más profundo y de ser
de ser necesario, debe ser un proceso multidisciplinario. Hay muchos aspectos desde el punto de vista biológico médico que como psicólogos no tenemos competencias para determinar que pueden estar afectando em, los procesos de atención en un niño. Un niño con un déficit en la atención sostenida parecerá soñador, se perderá en medio de las instrucciones y tendrá dificultades para terminar las tareas. Un niño con problemas en la atención selectiva será altamente sensible a las distracciones. Cualquier ruido, movimiento en el aula lo va a sacar de lo que está haciendo. Las dificultades en la atención alternante se manifestarán como una aparente lentitud para cambiar de una actividad a otra o como una tendencia a cometer errores al hacerlo. ¿Cómo se realiza el screening de la atención? Ya en próximas clases vamos a estar viendo pruebas específicas, pero el screening de la atención debe ser multimodal, con cuestionarios escalas, que son esas herramientas de primera línea, escalas como las escalas de Corner, completada por padres, maestros que proporcionan información valiosa sobre la frecuencia de comportamientos de inatención, hiperactividad, impulsividad en diferentes contextos y pruebas de ejecución continua. Aunque a menudo forman parte de una evaluación completa, existen versiones breves que pueden usarse para el screening. En estas tareas, el niño debe responder a un estímulo objetivo y evitar responder a otros estímulos. Evaluar la atención sostenida y el control inhibitorio. Por ejemplo, el test de Stroop. Aquí también es crucial cómo se comporta el niño durante la sesión. Necesita que se repitan las instrucciones, se distrae con estímulos irrelevantes en la sala, muestra inquietud motora. Y se pueden utilizar diferentes subpruebas que ya les digo, veremos en próximas clases. Sus pruebas de cancelación, como les decía, el test de cara, algunas subpruebas como claves o búsqueda de símbolos del WIS y muchas otras pruebas que vamos a ver ya la próxima clase. En cuanto a la memoria, es el proceso que nos permite codificar, almacenar, recuperar información y experiencias. Es absolutamente esencial para el aprendizaje académico, ya que cada nuevo conocimiento se construye sobre la base de lo que hemos estado aprendiendo previamente. La memoria, bueno, también tenemos diferentes definiciones de memoria. Vamos a utilizar la definición de memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, memoria de trabajo. La memoria a corto plazo es el almacenamiento temporal y pasivo de una pequeña cantidad de información. Por ejemplo, recordar un número de teléfono, el tiempo suficiente para marcarlo. La memoria de trabajo es un sistema más activo y dinámico. Implica mantener y manipular información simultáneamente. Es como ese bloc de nota mental que usamos para seguir instrucciones de varios pasos, para hacer cálculos mentales o comprender un texto largo. Y bueno, la memoria a largo plazo es ese almacenamiento más permanente de la información que se puede subdividir en memoria explícita o declarativa, el recuerdo consciente de hechos, semántica y los eventos episódicas y la memoria implícita, es decir, la no declarativa, el recuerdo no consciente de habilidades y procedimientos, como puede ser montar en bicicleta. Entonces, em, ¿por qué es importante dentro del screening? Los problemas de memoria pueden ser devastadores para el rendimiento escolar. Un niño con un déficit en la memoria de trabajo va a tener enormes dificultades para seguir instrucciones complejas. Se perderá en medio de problemas matemáticos de varios pasos y su comprensión lectora será pobre porque no puede retener la información del principio de una frase cuando llega al final. Un niño con problemas de consolidación o recuperación en la memoria a largo plazo puede parecer que entiende un concepto en clase, pero ya se le habrá olvidado
al día siguiente. A menudo se les describe como niños que no se esfuerzan o que no escuchan, cuando en realidad su sistema de memoria no está funcionando de forma eficiente. ¿Cómo se realiza entonces el screening de la memoria? Con tareas simples como la repetición de una secuencia de dígitos o la repetición literal de frases que pueden dar una idea rápida de la memoria a corto plazo, específicamente la memoria verbal. Para evaluar la memoria de trabajo, se pueden utilizar también otras tareas como las tareas de dígitos inversos y otras actividades y otros test, otras pruebas que vamos a estar viendo en la próxima clase. Luego pasamos al lenguaje. El lenguaje es el vehículo de la instrucción, la base de la lectoescritura y el principal medio de la interacción social. Las dificultades en esta área tienen un impacto profundo y generalizado en el desarrollo del niño. Es por eso que el lenguaje, que lo podemos dividir en lenguaje receptivo, la capacidad para comprender el lenguaje hablado y escrito, que incluye vocabulario, es decir, lo que el vocabulario es receptivo, lo que significa una palabra, y la comprensión de la sintaxis, entender cómo el orden de las palabras cambia el significado de una frase, el lenguaje expresivo, como la capacidad de producir lenguaje para comunicar ideas, incluyendo el vocabulario expresivo, poder nombrar objetos e ideas, la formulación de frases gramaticalmente correctas y la capacidad de organizar las ideas en un discurso coherente. En cuanto a la fonología, el sistema de sonidos del habla, los problemas aquí pueden manifestarse como dificultades en la articulación o en la conciencia fonológica. Mm, la habilidad de manipular los sonidos del lenguaje, la conciencia fonológica, que es un predictor clave de la habilidad lectora y un elemento súper importante que a veces nos ayuda como un aspecto para el diagnóstico diferencial, que es la pragmática. El uso social del lenguaje incluye entender el lenguaje no literal como chistes, sarcasmos, respetar los turnos de conversación y adaptar el lenguaje al contexto y al interlocutor. Y los trastornos del lenguaje pueden ser la base de muchas dificultades. Un niño con un déficit receptivo tendrá problemas para seguir las explicaciones en clase y a menudo será visto como inatento o desobediente. Un niño con un déficit expresivo puede tener dificultades para participar en clase, expresar sus necesidades y demostrar sus conocimientos en exámenes orales o escritos. Existe una altísima comorbilidad entre los trastornos del lenguaje, los trastornos específicos del aprendizaje, específicamente las dislexias. Las dificultades pragmáticas son también una característica central del TEA, que incluso nos ayuda a diferenciar de la discapacidad intelectual o trastorno del desarrollo intelectual. ¿Cómo se realiza un screening de lenguaje? Bueno, se le puede mostrar al niño una serie de imágenes y pedirle que nombre el objeto, es decir, expresivo, que señale la imagen que corresponde a una palabra dicha por el evaluador, receptivo, seguimientos de instrucciones, darle al niño una serie de instrucciones de complejidad creciente, toca la pelota roja, antes de tocar el coche azul, toca el lápiz amarillo. Es una forma eficaz de evaluar la comprensión receptiva. ¿Ok? Y muestra también de lenguaje espontáneo, algo que es muy importante. Simplemente conversar con el niño sobre sus intereses, conversar con el niño sobre aquellos aspectos que le son importantes para él, lo cual puede revelar mucho sobre su fluidez, la complejidad de sus frases y la organización narrativa. Tenemos entonces como cuarto proceso las funciones ejecutivas, que son como el director de la orquesta del cerebro, ese conjunto de habilidades cognitivas de alto nivel que nos permiten planificar, organizar, iniciar
monitorizar, regular nuestro comportamiento para alcanzar metas. Si el cerebro fuera una orquesta, las funciones ejecutivas serían precisamente el director, asegurándose de que todos los músicos, es decir, todas las otras funciones cognitivas, toquen juntos y toquen en armonía en el momento adecuado y de la manera correcta. Estas funciones están mediadas en gran medida por los lóbulos frontales y prefrontales, la última área del cerebro en madurar completamente. Acá tenemos, por ejemplo, algunas definiciones importantes a tener en cuenta como la inhibición, la capacidad de controlar los impulsos y de tener comportamientos automáticos o dominantes, es lo que nos permite levantar la mano en lugar de gritar o pensar antes de actuar. La flexibilidad cognitiva, como la capacidad de cambiar de perspectiva, adaptarse a nuevas reglas o pensar de una manera creativa para resolver problemas. Permite a un niño pasar de la clase de matemáticas a la de arte sin problema o encontrar una nueva estrategia cuando la primera no le está funcionando. En cuanto a la planificación y organización, la capacidad de establecer una meta y desarrollar los pasos necesarios para alcanzarla, gestionando el tiempo, los recursos de manera eficaz. Fundamental para poder preparar actividades, hacer ensayos, preparar tareas, organizar su mochila. La memoria de trabajo, que ya la hemos mencionado, y a menudo se considera un componente central de las funciones ejecutivas, así como también la teoría de la mente. Bien, algo que veremos en próximas clases. Em, los déficits en las funciones ejecutivas, a veces también llamados disfunción ejecutiva, son transversales a casi todos los trastornos del neurodesarrollo, siendo especialmente prominentes en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, TDAH. Un niño con problemas de inhibición será impulsivo, va a interrumpir a los demás, tendrá dificultades para esperar su turno. Un niño con poca flexibilidad cognitiva será rígido, se frustrará enormemente con los cambios de rutina y tendrá problemas para ver las situaciones desde el punto de vista de las otras personas. Los déficits de planificación y organización son esas causas de las mochilas caóticas, los deberes olvidados, los proyectos empezados en el último minuto y una aparente falta de autonomía. Estos niños a menudo son inteligentes, pero su director de orquesta no funciona bien, por lo que no pueden usar su inteligencia de manera efectiva. ¿Cómo realizamos el screening de las funciones ejecutivas? Bueno, es complejo porque son procesos de alto nivel que se manifiestan en comportamientos complejos, pero hay diferentes instrumentos que nos permiten hacer screening. Cuestionarios como el cuestionario Brief, Behavior Rating Inventory of Execute Function, completados por padres y maestros, son la herramienta de screening por excelencia. Disculpen mi inglés. La evaluación de comportamientos ejecutivos en el día a día. También tareas de fluidez verbal. Pedir al niño que diga todas las palabras que pueda, por ejemplo, que comience con la letra P en un minuto, o todos los animales que conozcan. Esto evalúa la iniciación, la búsqueda de estrategia, la flexibilidad, también las tareas tipo Stroop, tareas que requiere que el niño inhiba una respuesta dominante. Por ejemplo, decir el color de la tinta en que está escrita una palabra cuando la palabra es el nombre de un color diferente. De Stroop hemos visto que en las últimas baterías se han hecho muchas adaptaciones muy prácticas para trabajar con niños, desde preescolares hasta adolescentes. Y por supuesto la observación de procesos va a ser un elemento esencial, porque más que el resultado final de una tarea, es crucial observar cómo el niño la aborda, planifica antes de empezar a dibujar, se autocorrige cuando comete un error,
se frustra con facilidad y se rinde fácilmente. Todas estas observaciones cualitativas son muy importantes dentro de un screening de funciones ejecutivas. Incluso las baterías BAMPE y BAMFE son muy útiles. A veces cuando hacemos un screening no las aplicamos completas, sino escogemos algunas subpruebas que nos sirvan como indicador de ciertas funciones específicas, y si hay presencia de alteraciones en esas funciones, entonces o se aplica la batería o se usan otras baterías mucho más completas. Entonces, un screening eficaz debe ser una exploración deliberada de estas cuatro áreas. Son interdependientes. La atención es necesaria para la memoria. El lenguaje es una herramienta para las funciones ejecutivas y juntas proporcionan una imagen panorámica del estado neurocognitivo del niño, permitiéndonos identificar con mayor precisión dónde pueden estar las raíces de sus dificultades. Bien, y todo esto es muy importante porque a la hora de realizar el screening y diseñar nuestra propia batería de screening, tenemos que definir muy bien qué vamos a evaluar y cómo lo vamos a evaluar. Porque tampoco podemos convertir un screening en una evaluación neuropsicológica completa. Bien, vamos entonces a pasar a la tercera parte, que sería las señales de alerta. El conocimiento teórico de los dominios cognitivos debe traducirse en una observación práctica y sensible del comportamiento del niño en su vida diaria. Ahí los padres, maestros, son los observadores de primera línea. Su capacidad para reconocer las señales de alerta es el primer y más crítico paso en el proceso de screening. Estas señales o banderas rojas no son diagnósticos en sí mismas, sino indicadores de que el desarrollo del niño puede no estar siguiendo la trayectoria esperada. Son una llamada a la acción, una invitación a mirar más allá de lo obvio y analizar la problemática un poco más de cerca. Y vamos a observar, aquí les resumí en tres tablas, lo que serían los principales señales de alerta o banderas rojas en, en cuatro áreas fundamentales según la edad. Dentro de, por ejemplo, en niños preescolares, sabemos que tenemos que hacer una exploración en el caso de screening básica, pero sin perder calidad, de los hitos fundamentales del desarrollo. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos algunas de las dificultades o señales de alertas claves que nos pueden hacer pensar que estamos ante la presencia de un trastorno en el neurodesarrollo. Lenguaje y comunicación. Retraso evidente, donde hay un vocabulario muy limitado o frases de solo una o dos palabras a los 3 años. Baja inteligibilidad a los 4 años. Personas fuera de la familia no le entienden. Dificultades de comprensión, es decir, no sigue instrucciones simples de 2 pasos. En este caso, por ejemplo, tendríamos dentro dificultades como áreas implicadas, desarrollo del lenguaje expresivo y fonológico, que a los 4 años no puede seguir instrucciones, como deja el libro en la mesa y tráeme los zapatos, lenguaje receptivo, pero también memoria de trabajo. Si a los 5 años tiene un discurso persistente gramaticalmente, por ejemplo, yo no sobo eso, o no puede contar una historia simple o coherente. Ahí tenemos memoria narrativa, tenemos lenguaje expresivo, sobre todo la parte de sintaxis.
En cuanto a el área de atención y control de impulso, tendríamos la incapacidad de mantenerse sentado, es decir, hiperactividad excesiva durante actividades cortas como un cuento o una comida, comparado con sus pares, inquietud motora constante y excesiva. En este caso, el área implicada es la atención sostenida y el control inhibitorio, una función ejecutiva emergente. Pasa de una actividad a otra de forma errática sin completar ninguna. Por ejemplo, impulsividad física, pega, muerde, empuja, sin provocación aparente. Ahí tendríamos que tener en cuenta la atención y el control inhibitorio. Hay torpeza motora extrema, como dificultad persistente con tareas de motricidad fina, como abotonar, usar tijeras o coger el lápiz correctamente. Estaríamos hablando de coordinación visomotora y planificación motora. En cuanto a lo relacionado con el juego y la socialización, tendríamos, por ejemplo, poco o ningún interés en jugar con otros niños, prefiere jugar solo, de forma repetitiva, alinear coches una y otra vez, desarrollo social, flexibilidad cognitiva, ausencia o escasez de juego simbólico o de fantasía. Por ejemplo, no es capaz de usar un plátano como si fuese un teléfono, cosas por el estilo. Ahí hablamos de desarrollo cognitivo y también de flexibilidad en el lenguaje o dificultad en el contacto visual. No responde a su nombre o parece estar en su propio mundo. Ahí tendríamos que analizar la atención conjunta y el procesamiento social. Dentro de la etapa de los 6 a los 8 años, también aparecen un grupo importante de elementos que tenemos que tener en cuenta y que pueden ser indicadores de signos de alerta. Desorganización crónica, pierde constantemente sus útiles, abrigos, deberes, su pupitre es un caos, tenemos dificultades para seguir instrucciones, necesita que le repitan las órdenes de forma constante, hay impulsividad verbal, interrumpe a otros, grita las respuestas sin levantar la mano. Todo esto estaría hablándonos de que hay o podría haber ciertos problemas en la atención sostenida, en la memoria de trabajo, en la atención selectiva, en el control inhibitorio. Si vamos a, por ejemplo, el aprendizaje em, de la lectoescritura, problemas de codificación a finales de primero, confunde letras y sonidos básicos, lectura lenta y reforzada, lee palabras por palabra con mucho esfuerzo y errores, escritura eficiente, letra irregular, desorganizada en el espacio y con muchas inversiones. En este caso podríamos estar hablando de que hay problemas en el procesamiento fonológico, memoria a largo plazo, un elemento importante base de la dislexia, procesamiento visual y fonológico, memoria a largo plazo, así como también habilidades grafomotoras y visomotoras. Dentro de las habilidades sociales, problemas para interpretar señales, no entiende el lenguaje verbal, como los tonos, los gestos, la regulación emocional es pobre, reacciones emocionales explosivas ante pequeñas frustraciones. En este caso, estaríamos hablando de funciones ejecutivas, estaríamos hablando de dificultades en el control atencional, em, dificultades en lo relacionado con la teoría de la mente. Y por último, vamos a hablar de lo que sería
la etapa ya escolar intermedia, de 9 a 12 años. En cuanto a funciones ejecutivas, la procrastinación severa es decir, dificultad extrema para iniciar tareas o proyectos. Ahí podríamos ser indicio de alguna alteración en funciones ejecutivas. Mala planificación y gestión del tiempo. No sabe cómo abordar un proyecto a largo plazo. Siempre lo deja para el final. Pensamientos rígidos. Le cuesta adaptarse a los cambios o encontrar soluciones alternativas a un problema. Memoria de aprendizaje. Baja comprensión lectora. Lee las palabras de forma fluida, pero no entiende la idea principal o las inferencias del texto. Tiene dificultad para tomar apuntes, no puede escuchar y escribir al mismo tiempo, olvida lo aprendido, estudia para un examen, pero al día siguiente parece no recordar nada. Todo esto nos va a ayudar a entender que hay un grupo de funciones que están alteradas y con pruebas de screening vamos a poder tener una idea, como hablábamos al inicio, como esa brújula para determinar si amerita o no una evaluación mucho más profunda. Entonces, concluyendo, el screening neuropsicológico infantil, cuando se entiende y se aplica correctamente, es mucho más que una simple técnica de evaluación. Es una filosofía de cuidado proactivo. Hemos visto sus bases desglosando sus componentes. Hemos establecido que en el screening no encontramos no es un fin en sí mismo, sino un medio, un proceso eficiente y sistemático para identificar a niños en riesgos, distinguiéndolo claramente de la evaluación diagnóstica integral, dado que su valor reside en esa capacidad para guiar la asignación de recursos y abrir la puerta a una exploración mucho más profunda. Hemos puesto el foco en cuatro áreas fundamentales que deben ser el centro de nuestra atención: la atención como guardiana del aprendizaje, la memoria como el archivo de nuestro conocimiento, el lenguaje como el vehículo del pensamiento y las funciones ejecutivas como el director de nuestra orquesta mental. Comprender cómo funcionan estos cuatro dominios y cómo se manifiestan sus dificultades es esencial para una detección eficaz. Y hemos visto este conocimiento en una guía con algunas de las principales señales de alerta, en la cual especialistas, padres, educadores pueden encontrar una guía, un mapa para navegar en el desarrollo infantil de los 13 a los 12 años. Estas banderas rojas son el lenguaje en el cual el niño nos comunica sus dificultades. Aprender a escucharlo es nuestra responsabilidad y también nuestro deber. El camino se inicia con el reconocimiento de una señal de alerta y la puesta en marcha de un screening es un camino de esperanza, porque es un camino que nos abre la puerta de conocer el mundo interno del niño. Es el primer paso para reemplazar la confusión por la comprensión, la frustración por el apoyo y la incertidumbre por un plan de acción. Ahora que ya hemos visto los fundamentos de por qué buscar y por qué es importante, el siguiente paso es precisamente equiparnos con las herramientas, los instrumentos, los test adecuados. Es por eso que en la próxima clase nos vamos a centrar en el uso de los instrumentos, protocolos que nos permiten llevar a un screening de manera estructurada y válida, transformando la observación en datos objetivos y, por supuesto, la preocupación en una intervención informada. Y hasta aquí la clase del día de hoy, la cual espero que les haya resultado de mucha utilidad. Agradezco muchísimo su atención y le doy paso para que puedan realizar cualquier pregunta o duda que hayan tenido durante la clase.